Pues hola, buenos días, hermanos. Pues no les puedo decir que es un placer no verlos, ¿verdad? Porque los extrañamos realmente y pues queremos comenzar con nuestro periodo de alabanza. Vamos al Salmos número 100, del 1 al 3, por favor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pues queremos empezar con nuestro periodo de alabanza, hermanos. Vengamos dispuestos, aún así estando en nuestras casas, y estar dispuestos a honrar a nuestro Dios con nuestra voz, cantarle y darle gracias y solamente la honra a Él. Tú eres por quien
gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, tú eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y tu majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y tu majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, tú eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla preciosa sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida y en la cruz resucitaste, mi Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Pues bueno, hermanos, en este tiempo vamos a continuar con nuestro alimento espiritual.
Oremos por la prédica, cerrando nuestros ojos. Gracias, Dios, por este tiempo, mi Dios, por la vida de nuestro pastor, que Él es el que nos tiene el cuidado de nosotros aquí en la tierra, Señor. Está pendiente de nuestras necesidades. Gracias por su vida, gracias por todo el alimento que trae para nosotros, por lo que nos viene a dar en tu Santo Espíritu, Señor, que le mostraste para darnos. Te damos en el nombre de Cristo Jesús las gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Es un gusto el poder otra vez estar con ustedes para honra y gloria del Señor, y vamos a continuar con estas predicaciones. Este mes como iglesia nos hemos enfocado en poder explicar bien lo que es la Semana Santa en cada uno de estos domingos que hemos hecho estos videos. Mi hermano Gerardo y su servidor hemos estado predicando sobre cada una de las cosas que sucedieron esta Semana Santa, pero queremos explicarlas bien y que verdaderamente pudiéramos comprender lo que significaba. Y en esta última predicación, hermanos, vamos a hablar de la resurrección. Esa resurrección que tuvo el Señor Jesús después de haber entregado su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Y vamos a hablar de la resurrección en este día, este domingo. Y quiero empezar con una reflexión. Una señora estaba en su casa y de repente sonó el teléfono y le avisaron que su hijo, que estaba en la guerra, había pisado una mina y había muerto. Esta señora estuvo llorando por varios tiempos, solo quería llorar a su hijo que no había podido ver. 3 días después recibió otra llamada telefónica esta señora. Y estas fueron las palabras que escuchó cuando le hablaron: mamá, estoy vivo. Al principio esta señora no podía creer lo que había oído, pero era la voz de su hijo. Luego empezó a brincar y a reír de gozo y de tanta alegría que inundó su corazón, y por supuesto volvió a disfrutar la vida. Este día de resurrección, hermanos, que celebramos, es el día más grande que un cristiano puede celebrar. Es un hecho histórico porque tenemos, hermanos, es un hecho histórico que tenemos los cristianos, porque nuestro Salvador, el Señor Jesús, resucitó y no está muerto. Tristemente, muchas religiones, los musulmanes, con orgullo ellos pueden enseñarle los restos de su profeta Mohammed, y ellos están orgullosos porque los restos de su Dios están ahí enterrados. Los budistas, los restos de Buda están ahí enterrados. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros podemos ir y ver la tumba y podemos decir con un gozo y con un orgullo: Él no está aquí, pues ha resucitado. Y esto, hermanos, que nosotros podemos decir que nuestro Salvador no está en esta tumba, es porque podemos tener confianza. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9. Y dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? También Jesucristo sorprendió a la gente cuando proclamaba Él en este mundo, cuando Él caminaba y estaba proclamando que Él era el único camino para poder llegar al cielo, que Él era el único que podía llevarnos a esa vida eterna. También podemos ver en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, también podemos ver, mi querido hermano, cómo el mismo Señor Jesús decía que Él tenía que morir, pero no solo que iba a morir, sino que iba a resucitar. Y había mucha gente incrédula, mucha gente que no creía lo que el Señor estaba diciendo. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por estas afirmaciones, mi querido hermano, y otros, debemos concluir que lo que el Señor dijo es cierto. Y vamos a ver varias cosas que verdaderamente en ese tiempo muchos de
de las autoridades, aún los discípulos, hermanos, eran incrédulos. Aún esos 12 que caminaron con el Señor Jesús eran incrédulos, pensando que el Señor Jesús no iba a resucitar. Ellos pensaron que iba a morir y que ahí se iba a quedar. Pero ¿cuántas personas, las más poderosas de aquella época, hubieran estado felices si hubieran podido mostrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en esa tumba? ¿Cuántos de ellos hubieran estado felices probando que lo que proclamaban los apóstoles en cuanto a la resurrección y lo mismo que el Señor Jesús había dicho de que iba a resucitar al tercer día, hubiera sido mentira? Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? No lo pudieron comprobar. ¿Sabes por qué? Porque así como Él lo dijo que al tercer día iba a resucitar, así fue hecho. Cuando la noticia de que el cuerpo de Jesús había desaparecido de la tumba, lo más seguro es que circuló por todas las ciudades y sus alrededores. Surgieron varias hipótesis. Número 1, sus discípulos se lo robaron, y muchos dijeron que sus discípulos se los habían robado. Esta versión fue la que los líderes religiosos, en combinación con las autoridades romanas, hicieron creerle a la gente. Pero realmente vamos a ver, ¿los apóstoles tenían el valor para realizar tal hazaña? ¿Tenían la capacidad para enfrentar a los soldados romanos armados y los soldados que ya estaban entrenados para matar, para la guerra? No. Los discípulos, mi querido hermano, los discípulos que Jesucristo escogió no eran tan audaces, mi querido hermano, ni lo suficientemente astutos para llevar a cabo tal proeza. En la crucifixión podemos ver que de esos 12 discípulos, solo uno se atrevió a aparecer públicamente. Los otros 10 tal vez estaban debajo de la cama temblando de miedo, ni presentaron la sepultura del cuerpo del Señor Jesús. Esos que decidieron y que le dijeron: Señor, te vamos a amar y te vamos a seguir hasta la muerte, ninguno de ellos estuvo cuando fue crucificado. Cuando las mujeres se presentaron para informarles de la resurrección, ellos estaban incrédulos, ellos estaban encerrados, pero ellos no creían en lo que Marta les había dicho de que el maestro había resucitado. Además, los discípulos no entendían ni creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él muchas veces se los había dicho. También podemos ver, mi querido hermano, en Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 11. Dice Marcos 16, del 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Qué fue lo que cambió de estos discípulos, hermanos, cobardes a ser valientes? Todos ellos murieron como mártires, torturados por anunciar, hermanos, la resurrección del Señor Jesús. Pero ¿qué fue lo que cambió de ellos, hermanos? Cuando dice la palabra que cuando el Señor fue crucificado, ninguno de ellos estaba ahí. Todos ellos estaban en sus lugares, y cuando el Señor Jesús murió, cada uno de ellos regresaron a sus actividades seculares. Pero ¿qué fue lo que cambió en ellos, hermanos, para poder morir como mártires? ¿Sabe qué fue lo que cambió, hermanos? Fue la resurrección. Cuando les amenazaban a cada uno de estos discípulos y les decían: niega a Jesús, niega a ese Salvador, niega a ese Mesías, o morirás, ya no veían atrás la tumba, ya veían la tumba vacía, ya no podían ver esa crucifixión. Lo único que podían ver es que esa resurrección había cambiado literalmente sus vidas, porque ya no podían ver a ese Mesías crucificado, sino ya lo podían ver a ese Mesías resucitado. Ya lo podían ver
como un Dios que había cumplido lo que les había dicho de que iba a resucitar. Pero tristemente, hermanos, solo buscamos un día y solo nos acordamos, hermanos, de lo que el Señor hizo y de lo que de la resurrección que Él tuvo. Y se nos olvida, hermanos, que gracias a esa resurrección podemos tener vida juntamente con Él. Y gracias a que el Señor Jesús venció la muerte, tú y yo podemos tener vida eterna juntamente con Él. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La gente, hermanos, quiere mejorar tristemente económicamente en nuestro trabajo, queremos tener buenas casas, queremos tener buena vida, pero tristemente, hermanos, muchos de nosotros no queremos tener una vida nueva para vivir juntamente con nuestro Salvador. Jesucristo resucitó, Él es el único, hermanos, que nos da poder para vivir con Él, para vivir una vida llena, plena, hermanos, que solo Él puede darnos. Romanos 8:10, hermanos. Romanos 8:10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, tristemente nosotros seguimos viviendo sin una vida. Seguimos viviendo, hermanos, sin confiar verdaderamente en el Señor. Tenemos, hermanos, una fe, pero que verdaderamente no llevamos y que no le damos a entender a la gente esa fe, que verdaderamente confiamos en ese Cristo resucitado. Jesucristo resucitado, hermanos, nos da una firme esperanza en que el día de mañana que yo muera, puedo estar delante de la presencia del Señor. Y tristemente, hermanos, muchos de nosotros no caminamos con esa fe. Y en la semana yo platicaba con una hermana y esta hermana podía denotar y podía decir verdaderamente la confianza que tiene en el Señor. Eso, hermanos, es verdaderamente creer en la resurrección. Tristemente, hermanos, muchos grupos religiosos solo creen en la crucifixión. Y hasta ahí queda. No creen en ese Cristo resucitado, no creen en ese Cristo que me da esa vida nueva para poder ser de bendición, hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor. Dice 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto, en vano sería nuestra fe en Él. En vano sería, hermanos, confiar en un Cristo crucificado. Gracias a que el Señor Jesús vino y murió en la cruz, hermanos, podemos tener vida juntamente con Él. Dice Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo te quiero preguntar si verdaderamente estás viviendo una vida agradable delante del Señor. ¿De qué sirve, mi querido hermano, el que el Señor haya tenido que llegar a la cruz, a morir en la cruz? ¿De qué sirve que el Señor Jesús haya resucitado, se haya levantado de entre los muertos y esa tumba esté vacía, si verdaderamente no ha transformado nuestras vidas? Estos discípulos que caminaron con el Señor Jesús
El Señor Jesús mismo les dijo: es necesario que yo vaya a la cruz, pero también no voy a morir nada más, voy a resucitar. Y estos discípulos fueron incrédulos. Y hasta que el Señor Jesús se les presentó y les dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas al que había profetizado que iba a resucitar? Hasta que el mismo Señor Jesús, mi querido hermano, llegó y se les presentó, dejaron de ser incrédulos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, seguimos siendo incrédulos? Aun cuando el Señor en la palabra, en su misma palabra, nos ha dicho: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué vas y confías en tus fuerzas? ¿Por qué buscas confiar en las cosas materiales cuando yo te he dicho: confía en mí? Y dice: confiad, yo he vencido al mundo. Él ya venció el mundo, mi querido hermano. ¿Qué esperamos para verdaderamente entregar nuestra vida a Él? Seguimos siendo muchos de nosotros incrédulos, hermanos. Seguimos esperando a que el mismo Señor Jesús se aparezca, así como se les apareció a los discípulos. Pero el simple hecho, hermanos, de que tienes un día más de vida, de que el Señor suple cada una de nuestras necesidades, hermanos, el Señor está ahí, te está diciendo: aquí estoy. Aún en estas circunstancias, en esta pandemia que estamos pasando, el Señor te está diciendo: confía en mí, aquí estoy yo. Pero tristemente muchos de nosotros no queremos entregar completamente nuestra vida al Señor. Queremos entregar solo el 50% cuando el Señor me está diciendo: entrega completamente tu vida a mí. Y yo no sé cómo estés viviendo verdaderamente. O a lo mejor en esta semana, que ya es la última semana de abril, a lo mejor ya se te olvidó. Ya se te olvidó el sacrificio. Fue algo momentáneo, la Semana Santa. Fue algo que pasó, algo esporádico. Y tristemente, hermanos, es algo que ya pasó y que ya se nos olvidó. Sí, ya pasó ese domingo de Ramos. Ya pasó la última cena, ya pasó la crucifixión y ya pasó la resurrección. Y tristemente, hermanos, se nos olvida verdaderamente el sacrificio que hizo el Señor. Y tristemente solo lo recordamos un día, cuando verdaderamente debemos recordarlo día tras día, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener vida juntamente con Él. Yo te invito, mi querido hermano, a que no sea una semana, no sea un mes. Y tristemente lo vemos y es el mes que más anhelamos, no por la Semana Santa, sino por las vacaciones. Y tristemente muchos de nosotros, en vez de hacer una Semana Santa o una vida santa, hermanos, no lo vemos así. Lo vemos como una semana más. Pero yo te invito a que no sea una Semana Santa, sea una vida santa, agradable a Dios. Y cuando nuestra vida es santa, agradable a Dios, mi querido hermano, podemos ser de bendición para honra y gloria de nuestro Señor. Yo te invito, hermanos, a que no se termine aquí esta semana, a que tu vida verdaderamente refleje ese sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y que así como esta señora tuvo el gozo de poder escuchar a su hijo otra vez, nosotros tenemos el gozo, hermanos, de poder, y tenemos la certeza y la confianza de que el día de mañana vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Si tú le dijiste al Señor: yo quiero que seas mi Salvador y Señor, esa es la certeza, mi querido hermano, de que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Yo te invito, mi querido hermano, a que no solo recordemos una semana, sino día tras día podamos reconocer ese sacrificio que el Señor hizo y que gracias a esa resurrección tenemos vida. Que el Señor te bendiga y añada
bendición a su palabra. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti, bendito Señor. Dame más de ti, quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti, bendito Señor. Dame más de ti, quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Vamos a orar, hermanos, por la finalización de nuestro culto, dándole gracias a Dios por la predicación, por cada una de las alabanzas entonadas. Gracias a Dios porque Él es glorioso, es nuestro Salvador, es un Dios eterno en nuestras vidas, mis hermanos, y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por este culto. Bendito Padre Celestial, mi Dios, gracias, Padre, porque sin duda eres bueno con nosotros, Padre. Gracias por la predicación, por este hermoso día, Señor, y permite que aún estando en nuestras casas, mi Dios, estemos pensando en ti, Señor, esa vida de santidad, eso que tú generas en nosotros, el querer como el hacer, Padre. Permite que seamos fieles, Señor, ante ti en todo tiempo, Padre, buscando, escudriñando tu palabra, mi Dios, buscándote cada día, Padre, el orar, el tener una relación personal contigo, mi Dios, cada día. Eso es lo más importante que debemos de tener como seres humanos, Señor Jesucristo, y te quiero dar las gracias, Padre, por este día que por este medio, mi Dios, podemos estar juntos, alabándote, bendiciéndote, teniendo el alimento espiritual, Padre. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios, y aparte, Padre, porque nos has cuidado, mi Dios, de esta pandemia que está, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues queremos seguirles invitando, hermanos, incitando a que cada día, hermanos, estemos escudriñando las escrituras, y aparte los miércoles el pastor está poniendo trivias para que sigamos aprendiendo más y más de lo de la palabra del Señor Jesucristo. Y pues también invitarles, hermanos, a que no dejen, hermanos, ese tiempo de estar dando el diezmo hacia la iglesia. Es parte de lo que ha sido en bendición. Gracias a los hermanos también por los que han donado para las despensas. Gracias también a Dios por los hermanos que hemos sido bendecidos con despensas. Ahorita de esta manera se refleja el amor de la iglesia hacia nuestras familias, hacia cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, por el trabajo de los hermanos que aún tienen su trabajo, que no los han descansado. Eso es de bendición. Y pues seguir incitándoles, hermanos, a que cada día seamos fieles mediante la palabra. El Señor nos recomienda que no dejemos de diezmar, que no dejemos de escudriñar, que no dejemos de orar. Eso es de bendición. Y pues estamos agradecidos a Dios por este culto que acabamos de tener. Gracias, hermanos, y sigamos adelante.